Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Lo prometido es deuda y nuevamente estamos aquí como en el podcast pasado. Como siempre es un gusto para nosotros estar de nuevo en este podcast. Con ustedes, gracias por acompañarnos en su programa favorito, Derechito a lo Legal. Nuevamente me presento, mi nombre es Ana Crisela Hernández Baltasar y hoy les tenemos unos temas muy interesantes. Espero que sea de su agrado y nos presten atención, ya que hablaremos sobre los títulos y operaciones de crédito. En esta ocasión abarcaremos los temas siguientes: títulos de crédito, concepto y naturaleza, características y funcionamiento, tipos de títulos de crédito, el cheque, el pagaré y la letra de cambio, acciones, obligaciones y bonos, el endoso y el aval, tipos de endoso, clases de aval, operaciones de crédito, el crédito, su apertura, el certificado de participación, el descuento y la cuenta corriente, el depósito mercantil y el depósito bancario y el depósito de mercancías en almacenes generales de depósito. Como vemos, los temas de hoy son todavía más interesantes, así que comunidad estudiantil, público que nos oye, o toda persona que simplemente le interesa saber sobre todo lo que tiene que ver en un cheque, un pagaré o una letra de cambio, les pido que presten atención a los expertos mientras nos dan información sobre los temas. Antes me complace volver a presentarles a nuestra experta Adriana. La vez pasada nos aportó mucho de información, pero claro, ¿qué se podría esperar si es una experta? Con ustedes, Adriana. Muchas gracias, compañera, por haberme invitado a este segundo episodio. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir con ustedes estos conocimientos tan interesantes. Es un placer volver a tenerte en este programa. También tenemos como un invitado que reconocerá muy bien. También nos hizo el honor de apoyarnos en el podcast pasado y ahora regresó para explicarnos sobre este tema. Nuevamente les presento a Gael, nuestro experto. Hola Gael, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por traerme nuevamente al podcast, ahora para resolver las dudas y poder dar los conceptos y características de los títulos de crédito. Pues espero ser de gran ayuda y comencemos. Qué gusto volverte a tener en este programa, Gael. También tenemos otra experta que se les hará bastante familiar por el podcast anterior. Hola Keren, ¿cuánto tiempo sin verte? Espero y te agrade estar aquí. Muchas gracias por la invitación, me hace feliz estar de nuevo con todos ustedes para compartir nuevos temas y adquirir nuevos conocimientos. También es un gusto presentarles y traerles de vuelta a Vanessa, que se tomó el tiempo de venir aquí a explicarnos sobre estos temas. Espero y estés contenta de estar aquí como nosotros lo estamos de tenerte como invitada. Hola Ana Crisel, muy buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a su programa nuevamente y poder compartir más información sobre el tema que veremos. Y por último tenemos a nuestro querido invitado José Manuel. Sabemos que no es fácil estar aquí, pero también sabemos que lo hacen con todas las intenciones de poder informar a la audiencia. Así que les agradecemos su participación en este podcast. ¿Algunas palabras, José Manuel, antes de comenzar con este podcast? Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Debo decir que es un honor el que me hayas invitado nuevamente a este grandioso programa. Espero poder asombrarlos con los temas que traigo hoy. Espero sean muy relevantes para ustedes y que puedan comprenderlos de la mejor manera. Gracias. Después de volver a saludar a los expertos y darles la bienvenida, me dirijo a ustedes, público conocedor. Espero y estén cómodos, y si no lo están, pónganse cómodos, jalen una soda y disfruten del siguiente podcast. Bueno, empezamos con el concepto de títulos de crédito. La ley mexicana dice en su artículo lo que los títulos de crédito son cosas mercantiles y en su artículo 5 los define siguiendo a Vivante como los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consignan. De la definición de Vivante, nuestra ley omitió la palabra autónomo, con el que el maestro italiano califica el derecho literal incorporado en el título, palabra o concepto que según se verá más adelante, y se encuentra implícito en la construcción que la misma ley establece para regular los títulos de crédito. Para comprender un poco más el concepto de los títulos de crédito, son documentos que otorgan a su poseedor el derecho de exigir el cobro de algún valor específico, y estos documentos podrían ser letras de cambio, pagarés o cheques.
Sus características son derivamos de la definición las principales características de los títulos de crédito, que son la incorporación, la legitimación, la literalidad y la autonomía. La incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho en tal forma que el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. Sin exhibir el título, no se puede ejercitar el derecho en el incorporado. Quien posee legalmente el título posee el derecho en el incorporado y su razón de poseer el derecho es el hecho de poseer el título. De ahí la feliz expresión de Moza: poseo porque poseo. Esto es, se posee el derecho porque se posee el título. Para entender esta parte es cuando el título es aquel que tiene el derecho, ya que se concede en dicho documento en cosa de no poseer físicamente. Este no tiene el derecho. La legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercitar el derecho es necesario legitimizarse exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, activo y pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título del pago de la presentación en el que se consigna. Solo el titular del documento puede legitimizarse como titular del derecho incorporado y exigir el incumplimiento de la obligación relativa. En su aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Para entender más esto, sigamos que el tenedor de un título de crédito tiene la propiedad y posesión, y a la sola presentación del mismo la legítima para exigir la presentación a su favor y ejercitar su derecho por la legitimación es el poder de ejercitar el derecho de ser el titular o el tenedor del título y de hacerlo valer por ser en ese momento el tenedor legítimo que exige al deudor el pago del título de crédito. La literalidad. La definición legal dice que el derecho incorporado en el título es literal. Quiere esto decir que el tal derecho se medirá en su extensión y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentre en el consignado. En este caso, la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante está obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y fecha. Estará obligado en esa medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. La autonomía. Ya hemos indicado que según la tesis de Vivante, la autonomía es característica esencial del título de crédito. No es propio decir que el título de crédito sea autónomo, ni que sea autónomo el derecho incorporado en el título, lo que debe decir que es autónomo desde el punto de vista activo es el derecho que cada titular sucesivo va adquiriendo sobre el título y sobre los derechos en el incorporado, y la expresión autonomía indica que el derecho del titular es un derecho independiente en el sentido de que cada persona que va adquiriendo el documento adquiere un derecho propio, distinto del derecho que tenía o podría tener quien le transmitió el título. Ahora bien, para comprender mejor un ejemplo de esto sería que puede darse el caso en el que quien transmite el título no sea un poseedor legítimo y por tanto no tenga derecho para transmitirlo. Sin embargo, el que adquiere el documento de buena fe adquiere un derecho que será independiente, autónomo, diverso del derecho que tensa la persona que se la transmitió. Hay diferentes tipos de títulos de crédito. Uno de ellos es títulos de crédito públicos y privados. Son títulos de crédito públicos los emitidos por el Estado o instituciones dependientes del mismo. Esto es por personas morales de carácter público, bonos de la deuda pública, bonos del ahorro nacional, petro de bonos. Son títulos privados los emitidos por los particulares, nominados e innominados. Se conoce con el nombre de títulos de crédito nominados aquellos que están expresamente regulados por la ley
y a los cuales esta da nombre la letra de cambio, cheque. Únicos y con copia son títulos únicos aquellos que no admiten reproducción frente a estos existentes. Los títulos duplicables, que son los que al ser creados pueden ser emitidos en 2 o más ejemplares que representan una sola declaración de voluntad. Simples y complejos son títulos simples los que representan el derecho a una sola presentación. Son títulos accesorios los que derivan de un título principal. Las acciones son ejemplo de los primeros, los cupones a ellas adheridos de los segundos. Completos e incompletos. En los primeros, el contenido del derecho a ellos incorporado resulta del texto del documento. Esto es, en los títulos complementos, el derecho aparece íntegramente en el documento letra de cambio, pagaré. Se habla de títulos incompletos cuando hay que recurrir a otro documento para conocer todo el contenido del derecho, acciones, obligaciones, etc. Individuales y seriales. Los títulos individuales o singulares, dice Salandra, son aquellos que se admite en cada caso en relación a una cierta operación que tiene lugar frente a una persona concreta o determinada. Letra de cambio, cheque. De crédito y de pago. Se habla de títulos de crédito en un sentido restringido para referirse a aquellos que representan o documentan una operación de crédito, y de títulos de pago, que son los que constituyen medios aptos para realizar pagos. Abstractos y casuales. Todos los títulos de créditos, como regla general, son creados o emitidos en virtud de una causa determinada, conocida con el nombre de relación fundamental o negocio subyacente. De crédito y de participación representativo. Son títulos de crédito en sentido estricto aquellos que consignan un derecho a presentaciones en dinero. Letra de cambio, pagaré. Los títulos de participación son los que contienen o representan un conjunto de derechos diversos, una compleja situación jurídica. Los títulos representativos consignan el derecho a la entrega de mercancías determinadas o determinados derechos sobre ellas. Después de haber mencionado cada uno de estos tipos de títulos de crédito, hay que tener en cuenta que cada uno de estos son de suma importancia para que cuando nosotros realicemos, o mejor dicho, tengamos que realizar algún tipo de comercios mercantiles, saber cómo realizar y llevar a cabo cada uno. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Gael, que nos hablará con más a detalle el pagaré, el cheque y la letra de cambio. Bueno, Ana, aquí empiezo mi participación explicando brevemente acerca del cheque, el pagaré y la letra de cambio, que son títulos de crédito muy importantes. Pasamos con la letra de cambio. La letra de cambio es un título de crédito que consta de 3 personas para ser hábil. Dentro de estos podemos encontrar el que crea el título, el girador, el que va a pagarlo, el girado, y si así lo decide, el aceptante, y el que va a cobrarlo, que es el beneficiario. Para poner un ejemplo, puede ser un trabajador que le debe mucho dinero a su jefe, el beneficiario. Entonces el jefe, para que le paguen, acude a su abogado, que es el girador, para que expida una letra de cambio a nombre de este trabajador, que es el girado. Al igual que cualquier otro título de crédito, la letra debe cumplir con ciertos requisitos, de forma, y como en todos los títulos, algunos son indispensables, porque en caso de omisión la ley no los presume y otros no lo son, ya que la ley suple su omisión. Los 7 requisitos formales de la letra de cambio son los siguientes. 1. La mención de ser letra de cambio, pagaré o cheque. Ese es uno de los requisitos indispensables para la eficacia del título, cuya omisión, ya que no la prevé la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, trae como consecuencia que el papel no surta efectos en la calidad de título de crédito. 2. La expresión del lugar, del día, mes o año en el que se suscribe. El cumplimiento de este requisito, que implica entre 2 lugar y fecha, reviste una importancia práctica fundamental. Sin él no es posible determinar en su caso la prescripción y la caducidad. Igual que en el supuesto anterior, en este la ley no presume y en consecuencia su omisión acarrea la ineficacia de la letra. 3. La orden incondicional.
al girado de pagar una suma determinada de dinero. No puede existir presunción legal y por lo tanto omitirla acarrea una ineficacia del título. No obstante, debemos precisar que cuando determinó la Corte en jurisprudencia firme la incondicionalidad de la orden, no deriva de que esta situación se estipule expresamente en el texto de la letra, sino que en la orden no aparezca ninguna condición. 4. El nombre del girado. Si la letra es una carta dirigida a un sujeto con quien el girador mantiene una relación subyacente, entonces es evidente que si la letra carece de girado, es decir, si se omite el destinatario de la orden, no hay triangulación y el papel no surte como la letra de cambio. 5. El lugar y la época del pago. En este supuesto, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece presunciones expresas para el caso de omisión, que han sido acatadas puntualmente por la interpretación de la Corte. Si se estipula el lugar de pago, se tendrá como tal el domicilio del girado, y si hubiera varios, el pago se podría exigir en cualquiera de ellos a elección del tenedor. 6. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. A diferencia de otros títulos, por ejemplo, el cheque, la letra de cambio, no se puede prevenir emitir el portador, sino que es necesariamente debe ser normativamente, con la sanción general en caso de omisión de que este papel no surta efectos de la letra. Y 7. La firma del girador o de la persona que se suscriba a su ruego o en su nombre. La firma es la forma en que un sujeto manifiesta su voluntad de querer obligarse cambiariamente. Sin esta manifestación no se contrae la obligación y si no está, no se contrae o no existe el título de crédito. La firma es el requisito verdaderamente indispensable para que un título de crédito nazca en el mundo del derecho. Ahora pasamos con el pagaré. El pagaré de igual manera es un título de crédito como la letra de cambio. Sin embargo, esta contiene la capacidad de poder aumentar intereses moratorios a una deuda mensual que no sea de mayor del 10%. Conlleva los requisitos anteriores de igual manera para poder dar validez a este. Si no llevará esto, este documento no tendría valor alguno. Dentro de estos podemos encontrar dos personajes importantes, que es el suscriptor y el beneficiario. A diferencia de la letra de cambio, pues en este es donde el suscriptor absorbe la responsabilidad de pagarle al beneficiario. Al igual que en la letra, en el pagaré los elementos personales, es decir, las personas físicas o morales que deben intervenir en la suscripción para la perfección del título, se dividen en dos: los indispensables y los que no lo son. Los primeros son el suscriptor y el beneficiario. Los segundos son aquellos cuya participación no determina la perfección del pagaré, exclusivamente los endosatarios y el aval. Por último, vemos al cheque. A pesar de ponerlo al final, es de gran importancia. El cheque es el título de crédito más importante, así llamado por su perfección. Requiere que participen tres elementos personales. Es tan cerca esta similitud entre el cheque y la letra que incluso algunas legislaciones, fundamentalmente la inglesa y la estadounidense, le otorgan al cheque la categoría de letra de cambio girada contra un banco. En el cheque, el banco librado tiene la obligación simple de pagar, ya que el dinero tiene en su depósito no es de su propiedad, pues pertenece al librador, quien decidió utilizarlo para pagar al beneficiario que se presente en el banco o a cobrar el cheque. Este título es diferente a los otros, por ello conlleva otro tipo de reglas. El banco librado no está obligado con el beneficiario, sino con su cliente, el librador, cuenta ambiente. Y no en los términos del cheque, sino que en los de un contrato de cuenta corriente de cheques firmado entre los dos. Luego, para el desarrollo del cheque es indispensable que antes se haya celebrado un contrato entre el banco y su cliente para pagar al beneficiario. El banco no utiliza su dinero, sino que él previamente depositó en cuenta el librador para el pago. Es indispensable que con antelación se hayan depositado los fondos necesarios para cubrirlo. El banco no paga en los dos casos siguientes: A, porque la cuenta no hay fondos suficientes, o B, por cualquier otra razón. En el primer supuesto, el rechazo no da lugar a una acción cambiaria, que en su contra, sino que en contra de quien libró el cheque. En el segundo caso también da lugar a una acción cambiaria,
en su contra ni en la del librador, sino que genera una acción de incumplimiento en contra de sí mismo y no del título, quien puede ejercitarla. Es el que firmó el contrato, es decir, el librador y no el beneficiario. La obligación cambiaria del pago no se localiza en el banco, sino en el librador, pero su cumplimiento no se da, como en la letra o en el pagaré, en el acto físico de entregar dinero, sino en el acto de previo depósito en cuenta de los bancos suficientes para que el banco pueda cubrir los cheques que se le presenten. Lo que más puede exigir el beneficiario al banco es que se cumpla con el contrato que suscribió como el librador, pero no puede obligarlo a nada desde el punto de vista cambiario y en general carece de acción en contra del banco. En virtud del título, solo se podrá repercutir contra aquel de quien tomó el título. Y como veníamos mencionando, todo título de crédito deberá cumplir con ciertos requisitos para su validación oficial, siendo estos fundamentales o de gran importancia. Muchas de estas obligaciones se repiten en el pagaré y la letra de cambio, excepto la primera regla de la mención de ser letra de cambio, la cual cambia dependiendo qué título sea. Es de suma importancia tener esto en cuenta, ya que este tipo de documentos no son simplemente un papel, sino que juegan un rol importante dentro de la economía de una empresa o una persona exigiendo el pago requisitado de una cierta cantidad de dinero, ya que debido a esto, para el cheque podemos dejar como base que es un método triangular en el que juega un papel muy importante el banco, ya que es el medio por el cual se transporta el efectivo. Los títulos de crédito forman parte importante del derecho mercantil, siendo parte de este como los que cobran o hacen validez a deudas por pagar. Pasando ahora con el endoso y el aval, definiremos primeramente el endoso. Bueno, pues el endoso es la figura mediante la cual los derechos y obligaciones que derivan de un determinado título pueden circular a sí mismo. Para entender mejor el concepto anterior, es la facultad que tiene una persona que posee un título o valor para transferir el derecho que tiene en el documento anterior. Ahora definiremos el aval. La función de un aval es servir de garantía para el cumplimiento de obligaciones, asumiendo el pago de una deuda de otra persona si esta última no lo hace. Los avales tienen que mostrar información personal que den la confiabilidad, pues ellos son el punto clave para que se cierre el dicho título. Tienen que ser personas al endosatario para que ese título se dé a conocer. Ahora pasamos con los tipos de endoso. Iniciamos con endoso en propiedad, que implica que el título circulará en todos sus derechos y obligaciones al endosatario. También se conoce como endoso en blanco, donde se cede todos los derechos y obligaciones al endosatario, haciendo una mayor facilidad de circulación al título. Continuamos con endoso en garantía. El endosatario no adquiere ningún derecho hasta que en tanto la obligación garantizada no se le determine incumplida. ¿Qué quiere decir con lo anterior? Pues hacemos referencia a que el endosante tiene que cumplir todas las obligaciones que contrae este título para así que el endosatario pueda disfrutar de sus propios derechos. Y por último explicaremos el endoso en procuración, el cual tiene por objetivo una representación de los derechos del endosante, pues el endosatario podrá ejercer todos los actos jurídicos pendientes para ejercer el título sin algún poder notarial, pues la acción se tomará a nombre propio. Y por último comentaré sobre las clases de avales que existen. Empezamos con el aval como producto financiero, el cual es la entidad financiera la que se compromete a cumplir la obligación en caso de que el deudor principal no cumpla. Entendemos con este aval que si en caso de que el deudor no cumpla las obligaciones que se firmaron en el título, él pasará a cumplir esas obligaciones. Continuamos con aval económico, que este aval está sujeto al avalista, se compromete a realizar un pago aplazado como podría ser un alquiler o el pago de impuesto. Este avalista será sujeto a las obligaciones que tiene el deudor. En caso de no ser cumplido, él pasará a cumplir esas obligaciones económicas. Ahora pasamos con el aval técnico, que son aquellos en los que se garantiza el cumplimiento de una obligación de naturaleza no económica. Puede ser la realización de una obra o servicio. En este caso, el aval respaldará el cumplimiento de dicha obligación que no requiere algún desembolso de dinero. Ahora, el aval comercial o créditos documentarios
son los avales internacionales que se solicitan en operaciones de importaciones y exportaciones. Como está escrito en su nombre, este aval respaldará todas las operaciones que se hayan solicitado en torno a naturaleza comercial. Aval personal es el que emite una persona física o jurídica que se compromete al pago de una deuda para el caso de que el deudor principal no cumpla. Este aval se encarga directo a personas físicas y morales sin carácter económico y que de igual forma, en caso de que el deudor no cumpla, él pasará a cumplir sus obligaciones. Aval bancario. La entidad financiera es la que respalda al cliente en una operación con un tercero. Al contrario de los avales personales, suele llevar aparejado unas comisiones impuestas por la propia entidad en función del riesgo de la operación. En este caso es especial, ya que el aval que tendrá el deudor es un aval bancario y que tendrá todas las debidas precauciones en caso de surgir algún riesgo en ello. En caso de hacerse la adquisición o venta de dichos bienes, los derechos y valores de los valores comerciales de estos hubiese disminuido, sin ser inferior al importe nominal de la emisión. La adquisición o liquidación con efecto se hará a los tenores hasta un valor igual al nominal de sus certificados, y si el valor comercial de la mesa fiduciaria fuera inferior al nominal total de la emisión, tendrá un derecho a la aplicación integral de los bienes o productos neto de la venta de los mismos. Pues en pocas palabras, es un título de crédito que emita para las presentaciones de los derechos de una parte alicuota de los frutos o rendimientos de los valores, derechos o bienes. A partir de esto, por lo que recuerdo, en la ley se clasifican los ordinarios, son bienes muebles, y los fideicomisos, como también los inmobiliarios, son bienes inmobiliarios en fideicomisos. Bueno, en esta ocasión me toca cerrar con broche de oro este capítulo del programa, pero antes de hacerlo, debo decir que los temas anteriores han dado mucho de qué hablar y espero que los últimos que presente yo también lo presenten. Así que comencemos con el descuento y después analizaremos la cuenta corriente. En el descuento tenemos en cuenta que son los créditos abiertos en libros de comerciantes que podrán ser objeto de descuento aun cuando no estén amparados por títulos de crédito suscritos por el deudor, siempre que también se reúnan las siguientes condiciones. Primero, que los créditos sean exigibles a término o con previo aviso fijo. Segundo, que el deudor haya manifestado por escrito su conformidad con la existencia del crédito. Tercero, que el contrato de descuento se haga constar en la póliza a la cual se adicionarán las notas, o en este caso las relaciones que expresen los créditos descontados. También con mención del nombre y domicilio de los deudores, del importe de los créditos, del tipo de interés pactado y de los términos y condiciones de pago. Cuarto, que el descontatario entregue al descontador letras giradas a la orden de este y a cargo de los deudores, en los términos convenidos para cada crédito. En este caso, el descontador no quedará obligado a la presentación de estas letras para su aceptación o pago, y solo podrá usarlas en caso de que el descontatario lo faculte pues expresamente al efecto o no entregue al descontador, también a su vencimiento y también al importe de los créditos respectivos. Pero se preguntarán qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué nos da a entender la ley? Pues en este caso tendremos que analizar paso por paso este concepto. Primero, que hay dos partes en este contrato. La primera parte se le denominará descontatario, siendo así el comerciante o el endosante del título transmitido al descontante. Y la otra, que ya la hemos señalado, el descontador, que en este caso será el banco. Pero muy bien. Ahora, como puede suceder dicho contrato de descuento, pues por lo general, y haciendo un pequeño hincapié, sabemos que todo comerciante tendrá la obligación de tener un control de sus movimientos en su libro o dentro de su contabilidad. Y aún más importante, tendrá registradas aquellas cuentas que le deben a la empresa o al comerciante. Eso es a lo que a nosotros nos interesa, puesto a que, pues, por ejemplo, tal vez nuestro negocio vaya en marcha durante varios años y de pronto surja un inconveniente
en donde se registren pérdidas y pues a lo mejor más pérdidas, ¿no? De pronto la empresa o el comerciante tal vez ya no tenga dinero o ya no tenga pues el capital necesario para seguir laborando. ¿Y qué se puede hacer? Pues el descontatario buscará una fluidez rápida con el banco, un crédito que le permita salir pues de ese apuro, pero ojo, el descontador tendrá en cuenta las condiciones ya expresadas anteriormente, que sea exigible dicho crédito o que el deudor pues dé fe de dicha existencia y que también el descontatario endose al descontador dichas letras de cambio o títulos de crédito. Bueno, como ya mencionado anteriormente, espero ya haya quedado un poquito más claro, pero pues sin embargo también debemos de continuar con el programa, ¿no? Y pasaremos a otro tema que yo creo que en algún punto de sus vidas tuvieron esa misma duda, o bueno, a los que ahorita ya la tienen, que son los adolescentes, ¿no? Sin más preámbulos, analizaremos la cuenta corriente. Como bien lo estipula la ley, en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de remesas recíprocas de las partes se anotarán como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y el saldo que pues tal vez resulte a la clausura de dicha cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Hasta aquí creo que vamos muy bien, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta muchas cosas, pues la cuenta corriente no solamente puede ser utilizada por comerciantes, sino también por personas que no tienen ese título. Por ejemplo, en el caso del comercial, son las operaciones entre los ya mencionados comerciantes. Si una persona física o una persona moral ya no cuenta con capital para, en este caso, seguir laborando, o pues para vender, ¿no? ¿Qué pasaría o ustedes qué harían? Bueno, yo en este caso recurriría a una compra en una cuenta corriente con mi proveedor. Este proveedor dará la mercancía y el deudor, o sea yo, tendré la obligación de pagar o liquidar dicho crédito en el tiempo acordado pues con él, ¿no? Ese punto que pues ya mencionamos también podría dar diferentes características, como por ejemplo que tal vez una cuenta corriente es utilizada por personas que no son comerciantes, como ya lo habíamos mencionado. Y también se preguntarán, ¿no? ¿Cómo sería eso? Pues con la apertura de una cuenta, en este caso vas al banco y abres una cuenta y te dan una tarjeta de débito o de crédito. En la cuenta de crédito se tendrán que pagar compras realizadas por mes o por cuotas, o pues por como tú te sientas cómodo, pero más en cambio sí tienes que pagar. Y en la cuenta de débito se puede incluir una línea de sobregiro por si tal vez en algún dado caso no se podía pagar dicha compra. Y eso es a lo que se refiere, o hay una diferencia entre la cuenta corriente ocupada por personas físicas y por personas morales, que en este caso podrían ser los comerciantes, y también por las personas que no tendrían ese título. Ustedes no se desesperen, que pues también falta algo por añadir, ya que aún nos faltan los últimos conceptos que a mi parecer son bastante importantes, así que pongan demasiada atención. Tendremos como primer punto al depósito mercantil. Son contratos que organiza la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y requieren la participación institucional de un banco, pues para su perfección, y como esos organismos tienen una naturaleza estrictamente comercial, resulta que los contratos de depósito que se anexen en este texto pues son por la misma razón mercantiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo realiza un banco. Por motivos de comercio o sobre cosas mercantiles también puede hacer, pero además porque así lo dictamina la ley. Si bien tenemos en cuenta que será mercantil todo depósito o acto que tenga como consecuencia una operación mercantil, como ya lo he mencionado anteriormente. Por consiguiente, tendrá características como ser pactado o celebrado entre dos personas, también puede ser llamado bilateral. Y si se desea recuperar un bien depositado, el depositante deberá pagar un interés. Y también, como punto principal, que una persona puede depositar al banco propiedades, dinero o títulos, y como obligación del banco, tendrá que resguardar tales objetos. También podemos añadir que se pueden realizar estos depósitos con otras entidades
siempre y cuando cumplan con el concepto de ser mercantiles. Este también tiene relación con el depósito bancario, pues se deposita una suma de dinero determinada, moneda nacional, en divisas o monedas extranjeras. Transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie. Pero bueno, para este caso es muy común que una persona hoy en día ya tenga una cuenta bancaria, pues por el simple hecho de que es más fácil hacer operaciones mercantiles o también la utilice para pagar algunas compras realizadas sin la necesidad de andar cargando dinero. Y para ello, para poder mantener dicha cuenta, tendrá que ir incrementándola. ¿Y cómo es eso, no? Pues es muy entendible tal como lo determina la ley, puesto que yo depositante entregaré la propiedad, en este caso el dinero, al depositario, que es el banco. Este mismo lo resguardará y entregará tal suma de dinero tal vez cuando yo disponga de ese mismo. Más sin en cambio podremos tener otro caso, ya que si alguno de ustedes pues va al banco, ya hace un depósito con características de que tal vez puede ser como una caja cerrada, tal vez en un saco, ¿no? En pocas palabras, este depósito no será ni se tocará. Por el contrario a lo que ya habíamos dicho antes, en los depósitos en efectivo, el banco sí podrá prestar tu dinero o utilizarlo más que nada. Y claro, no necesariamente suelen estar presentes este tipo de depósitos. Hay más tipos, como por ejemplo el depósito de mercancías o bienes individualmente designados, que son los depósitos de mercancías en almacenes generales de depósito. Estos almacenes están obligados a la guarda de las mercancías o bienes depositados por todo el tiempo que se estipule como duración para el depósito. Y si por causas que no les sean imputables, las mercancías o efectos se descompusieren en condiciones que puedan afectar la seguridad o salubridad, los almacenes, con intervención de corredor con la autorización de las oficinas de salubridad pública, podrán proceder, tal vez, bueno, en este caso sin responsabilidad, a la venta o la destrucción de las mercancías o efectos de que se trate. Este tal vez tiene una gran diferencia entre el depósito bancario, puesto que una característica de ambos es que el depósito son bienes o mercancías, que de igual manera el almacén podrá resguardar tal cosa. Habrá un acuerdo para la preservación de los bienes y bueno, estos dos sujetos podrán establecer también una fecha señalada y si solo tal vez por culpa del almacén los bienes sufriesen cambios, este tendrá la obligación de restituirlos en calidad y cantidad, o como los haya recibido el almacén. Para ello, este mismo, en favor del depositante, entregará un certificado de depósito como garantía. Pero bueno, si tal vez a lo mejor no haya quedado muy claro este concepto, les invito a que chequen la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Dentro de esta vienen estipulados más artículos relacionados con este. Y tal vez más anteriormente también vienen incluidos los temas ya presentados. Bueno, aquí mi objetivo es que puedan ustedes comprenderlos aún mejor. Sin más que añadir, les doy las gracias por llegar a este punto del programa para seguir y bueno, en este caso seguir interesándose aún más por aprender el derecho mercantil. Espero que vuelvan a visualizarnos en el siguiente programa. Cuídense. Después de platicar con ustedes, compañeros, y compartirnos estos temas, quiero decir que me llevó grandes conocimientos, ya que gracias a sus aportaciones comprendí cómo es que puedo llevar a cabo o realizar un pagaré, una letra de cambio o un cheque, y en las diversas formas en las que puedo realizar cada uno y cómo llevarlos a cabo. Ahora bien, también quiero decir que al tocar estos puntos hay que recalcar que a lo largo de este tiempo, en lo personal, hemos visto que nuestros papás o familiares han llevado a cabo estos títulos de crédito y a veces ellos desconocen cómo es que tienen que llevar a cabo y sobre todo la validez que tienen, los cuales estos tienen como finalidad primordial el garantizar una obligación de pago. Cada uno de estos títulos de créditos, a pesar de que su función es similar, cuentan con características específicas tanto por su expedición como para su cobro, lo cual he podido corroborar al analizar las disposiciones jurídicas que al respecto tiene cada uno.
El análisis que hemos desarrollado a lo largo de este episodio te permite no solo identificar cada uno de dichos títulos de crédito, sino saber al expedirlo o recibirlo. Cuenta con las características legales que le corresponden para su validez, así como también al momento de hacer su cobro tomar en cuenta las consideraciones que la misma ley señala para efectuar el mismo sin ningún contratiempo legal. Saber qué es un título de crédito, la forma de expedición y de cobro del mismo te permiten brindar una asesoría adecuada a los sujetos que requieran de la misma en la prevención o solución de un problema derivado de la expedición o cobro de los mismos, por lo que también hemos podido identificar también los diversos tipos de crédito, por lo que puede optar una corporación a fin de allegarse liquidez monetaria y a cambio de esta están dispuestos a pagar un cargo diferido por su obtención. Con ello tienes las herramientas necesarias poder, en un futuro llevar a cabo cada uno de estos títulos ya con los conocimientos necesarios para poder aplicarlos en un futuro en mi carrera como contador público. Sin más que decir, me despido de ustedes, compañeros, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por haberme invitado en este episodio. Para mí es un honor haber participado y compartirles un poco de mis conocimientos acerca de este tema súper importante, ya que como miramos, esto también lo llevamos en la vida cotidiana. De antemano, muchas gracias. Espero poder participar en el siguiente episodio compartiéndoles más conocimientos, pero antes no olviden suscribirse en nuestro canal y darle like a este video. Gracias. El derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rige las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que los realizan, aunque carezcan de calidad mercantil. El derecho mercantil realmente es amplio. En esta materia podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común. Cabe mencionar que con estas sociedades mercantiles tiene como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Dentro del derecho mercantil encontramos los títulos de crédito, los cuales traen un derecho, el cual una demanda, una obligación, donde tenemos un cobrador, un beneficiario y un obligado. Sin estos no podríamos llevar a cabo el ejercicio de el poder cobrar un servicio que ofrecemos. Una vez analizadas las características del derecho mercantil, es fundamental que conozcamos su importancia. El derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad económica, para combatir la corrupción y el delito económico, al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial, como ventas, compras, alquileres, fundaciones empresariales y todo pacto financiero y económico de intercambio de bienes. Constituye la base del flujo de las riquezas en las naciones, más aún en las épocas de la globalización económica. Todos nosotros, las personas que fuimos invitados a este podcast, pudimos aprender y dar conocimientos que tenemos nosotros mismos acerca del derecho mercantil. Aprendimos los distintos puntos de vista de la composición de a partir de fuentes fidedignas. Comprendimos la importancia que tiene el hecho de estar compuesto para toda la sociedad que hace ejercer sus derechos mercantiles. Por lo tanto, podemos concluir que el derecho mercantil y los títulos de comercio desempeñan un papel muy importante para el desarrollo económico, político, social y hasta cultural, ya que el intercambio de bienes se divide en distintos ámbitos y formas de hacerlo valer. Un ejemplo puede ser el Tratado de Libre Comercio, el cual consiste en el intercambio de bienes internacionales que amplía el panorama comercial, regional o bilateral de diferentes continentes o básicamente todo el mundo. Estoy bastante contenta por haber adquirido nuevos conocimientos. No cabe duda que cada día se aprende algo, y creo que los temas que acabamos de ver en este podcast son demasiado importantes, ya que algún día ocuparemos, por ejemplo, algún título de crédito, como es lo que vimos en este podcast. Pues al menos ya sabemos cómo se manejan, cuáles son los avales que se manejan y demás temas como lo vimos. Agradezco su invitación y espero verlos en el próximo episodio. Como conclusión de este podcast, les doy gracias por
darme la oportunidad de formar parte del día de hoy, pues llevo más aprendizaje. Ahora tenemos claro qué son los títulos de crédito. Son documentos mercantiles a los que se les puede ceder derechos a una persona, pues se le debe de tener literalidad, la autonomía y legitimación. Uno de los títulos de crédito son las letras de cambio, cheques, y cada uno de esos tiene una función especial para cada situación mercantil. Como también es importante cómo llenarlo, pues si no lo llenamos de una forma adecuada, pueden que no nos lo hagan válido o poder cambiar cantidades. Es sugerible colocar 2 líneas horizontales al inicio y final de cada fecha, cantidad o cantidad de dinero. Y es interesante también porque nos pueden hacer fraudes. Como también no podemos exceder del 10% de intereses y te pueden meter a la cárcel por esa situación. El que no pague en una cantidad, si no llega a pagar a una fecha adecuada, se le puede meter a la cárcel y estar en un juicio ejecutivo mercantil. Tras el análisis de los temas ya mencionados, a mi parecer tuvieron mucho de qué hablar, puesto que por mi parte, y bueno, también añadiendo que aún soy un estudiante de pues una de las ramas del derecho, también desconocía un poco acerca de esos conceptos. En sí, claramente nunca dejas de aprender en el transcurso de tu vida, y eso es lo que estoy experimentando ahora, ya que no solo es un simple tema cualquiera, sino que este estará relacionado con otras áreas de estudio, como lo es la contabilidad. Prácticamente va de la mano, pues el derecho mercantil regula lo contable, como por ejemplo el Código de Comercio, que establece lineamientos que se deben obedecer para el buen control de tu empresa, o diferentes tipos de métodos que puedas implementar en tu entidad económica, pues para un mejor control. Claro, siempre y cuando obedezcan a la ley. Como también podrán existir otro tipo de reglamentos, por decirlo así, como lo ya mencionado anteriormente, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En esta puede englobar tanto comerciantes, entidades económicas y además a personas que tal vez no tengan ese título de ser comerciantes. Y es muy interesante conocer todo esto, debido a que siempre está presente el derecho mercantil en nuestra vida cotidiana. Tal vez no lo sabías de pequeño, pero sí se fueron presentando esos acontecimientos en los cuales tuviste que conocer dicho derecho, ¿no? O en todo caso, algo de ello tuviste que conocer. ¿Y cómo fue eso? Pues tal vez cuando comprobaste o que te daban una factura, ¿no? Por hacer una compra. Y tal vez hasta te preguntabas por qué o qué características tenían o cosas así. En mi caso tuve que aprender mucho de ello y me interesó aún más cuando decidí qué estudiar. Porque investigar, bueno, en qué tipo de áreas puede relacionarse el derecho mercantil, pues me impactó mucho, ¿no? Y esto fue para bien. Se me ha hecho bastante interesante el conocer cada concepto desde lo teórico, por ejemplo, por qué surgió el derecho mercantil, las bases que este tuvo, quién fue el que argumentó correctamente, habiendo bastantes teorías, y más aún las características de este tipo, incluyendo el impacto que fue teniendo en cada región o país, o tal vez, sin dado caso, por qué influyó, ¿no? Para responder eso, bueno, a que no solo creó más necesidades mercantiles, sino también tal vez políticas o sociales. A mi parecer, creo que tuvo más impacto en lo político, ya que a falta de un orden de comerciantes, se lograron crear leyes y en este caso códigos que podían regular este tipo de operaciones, no solo para el lugar en el que vivían dichos comerciantes, sino también porque fue un diseño que tal vez se implementó para otro tipo de comerciantes provenientes de otros continentes. Partiendo de este punto, también hay que seguir clasificando qué tiene el derecho mercantil, las regulaciones para cada comerciante, los tipos de comercio que se pueden celebrar y hasta quién los puede celebrar. Y pensándolo muy bien, es un proceso en el cual te irás formando profesionalmente, como lo estoy tratando de hacer actualmente. No necesariamente grabármelo de memoria,
sino comprender más que nada, poder implementarlo cuando haya necesidad de hacerlo. Tal vez pueden llegar ocasiones del que lo más mínimo no lo pongas en práctica y hasta no podrás darte cuenta de ello, y por eso igualmente llegará a ser muy importante, ya que pues estoy seguro de que sí lo pensarán muy bien o tendrán varias palabras en mente que se relacionen con eso o pueden resolverlo de la mejor manera. Y también pues como todo el mundo piensa, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho mercantil? Pues este servirá de apoyo, por decirlo así, para iniciar tal vez un negocio o hasta para poder ayudar a un amigo. Por mi parte, siempre que he tenido la oportunidad de resolver mis dudas con alguien más, pues lo hago. Porque, por ejemplo, ¿no? En los temas anteriores de las clases de avales que recientemente pues comentó la compañera, suele ser un poco tedioso estar investigando, pero al final de cuentas lo que da la satisfacción es el aprendizaje. Y esto se dará en cada uno de ustedes. Y pues también tengo satisfacción yo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas pudiste resolver tus dudas, ¿no? Bueno, así que por el momento pues ha sido todo de mi parte. Fue un gusto colaborar una vez más en este grandioso programa. Espero y puedan volver a visualizarnos muy pronto. Hasta luego. Tal y como hemos podido comprobar, podemos decir que este podcast es una herramienta indispensable en el estudio de temas de importancia mercantil, ya que es una manera más atractiva y entretenida de abarcar estos temas que no son nada común en la vida cotidiana. Todos y cada uno de estos temas, títulos de crédito y operaciones, tienen características diferentes que hacen más tedioso el estudio de estos. Si comparamos al podcast con una tesis o una investigación básica, mientras que en el podcast es una forma dinámica de conocer e interpretar conceptos. ¿Por qué es tan importante conocer sobre las operaciones y títulos de crédito? Podemos encontrar personas que están acostumbradas a tratar con estos tipos de documentos que en su mayoría conocen muy bien, no solo a relacionarse con ellos, sino también los fundamentos legales que estas traen detrás. También hay otras personas que, aunque tratan en su vida cotidiana con estos títulos de créditos, no están bien informadas sobre lo que tienen que intervenir con ellos. Y por último tenemos a las personas que son la mayoría, esas personas que desconocen totalmente sobre estos temas, que mayormente son las que más necesitan informarse de ellas, ya que suele suceder que pueden ser avales y ser acreedores de una deuda, la cual no solo no tienen conocimiento, sino que ni siquiera tienen en sus manos el dinero o el objeto de la deuda. Un ejemplo claro sería ser aval. La mayoría de las personas ha sido el objeto de una persona con malas intenciones, la cual las hace acreedoras de una deuda al convertirlas en un aval. Que te pidan tu firma y una copia de credencial para ser aval no es algo tan inofensivo como todas las personas o la mayoría de ellas piensan. Que el ser aval no les afectará y hasta creen que no serlo afectará más a la amistad que tienen con las personas que les piden serlo. Este y otros más casos son los que llegan a pasar, aunque es verdad que lo que es más común es que no se nos pasen casos de esta magnitud. El conocer sobre los títulos de crédito tienen que ser temas de interés común por el gran impacto que tienen en la sociedad. Tal vez todos hayan escuchado sobre algún caso donde se nos fue narrado por no pagar una deuda a la cual no tenía conocimiento, y todo por querer ayudar a un vecino dándole una credencial y proporcionándole una firma. Como ciudadanos responsables debemos proponer la importancia que tiene el conocer sobre esto, además de las ventajas que tiene cada uno. Las ventajas de los títulos de créditos podemos poner, por ejemplo, al pagaré, pues en este se ejerce el derecho de cobrar un monto a un deudor y a una fecha determinada, en el caso de ser tú la persona prestadora del dinero o, como es correctamente llamado, el fiador. Por otro lado, tenemos las ventajas del cheque, que sin tu firma el documento no tiene validez alguna, además de la seguridad de no cargar con dinero en efectivo, lo que nos lleva a tener un mejor control sobre el dinero que gastamos. Por último, tenemos la ventaja o importancia de la letra de cambio, el cual facilita pagar las deudas, ya que no genera intereses, por lo tanto se convierte en una forma más útil.
Este podcast fue hecho con toda la intención de darle a ustedes como público una investigación bien hecha y con todas las intenciones de informar correctamente en lugar de darles información no verídica y que corran el riesgo de salir menos informados de lo que estaban cuando iniciaron con el podcast. Siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para poder mostrar un trabajo de calidad. Con todo lo anterior dicho, solo me queda agradecer de antemano el tiempo que nos dan. Gracias por su